choque, un infierno de drones en Rusia, la retaguardia profunda arde, el puerto destruido y en Crimea vuelve a sonar fuerte, Samara y Taganrog en llamas, mientras la logística rusa y la industria petrolera se desmoronan ante nuestros ojos. Además de eso, las fuerzas especiales eliminaron a la élite enemiga, menos una base de toda una unidad. A esto se suma que 2 enormes refinerías de petróleo explotaron en un solo día. Eso es lo que hace temblar las rodillas de los rusos, pero ahora los drones ucranianos esquivan las balas directamente en pleno vuelo. Bienvenidos, este es el canal Ucrania Hoy. ¿Por qué los ocupantes no frenan los drones ucranianos? ¿Y cómo nuestra tecnología quiebra el ejército de Putin? Soy Rinata Aslanova. Analicemos el pánico y sucesos clave en Rusia. Triunfo tecnológico para Ucrania y conmoción para Rusia. Las fuerzas ucranianas atacan con misiles el complejo militar industrial ruso. Explosiones en Taganrog. Nuestros misiles destruyeron por completo la estratégica fábrica militar Atlant-Aera. El impacto fue sobre la fábrica Atlant-Aera, que produce drones de ataque y reconocimiento. Y a esos operadores de élite, que debían encargarse de manejar esa chatarra rusa, les esperaba una noche ardiente. En Mangush, región de Donetsk, a 120 kilómetros de la línea del frente, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania atacaron un punto logístico de la unidad rusa de operadores de drones Rubicon. Sobre las cabezas de los ocupantes cayeron 7 potentes golpes. Ahora sus almacenes arden intensamente. Paralelamente a la destrucción de los operadores de drones, las aves ucranianas atacan metódicamente la retaguardia profunda y la logística del enemigo. El siguiente ataque fue dirigido al puerto marítimo en la ciudad rusa de Yeisk, en el krai de Krasnodar. Los lugareños básicamente mintieron sobre los escombros caídos, pero los analistas de otoño ya filtraron en la red imágenes de un denso humo sobre los terminales. Este puerto es una arteria importante del enemigo en el mar de Azov, a través de la cual transportan productos petrolíferos. Ahora está cortada. El puerto marítimo de Yeisk es un puerto universal en el mar de Azov, en Yeisk, en la región de Krasnodar. Por él pasan cada vez de 3 a 4,5 millones de toneladas de carga, principalmente grano, carbón, productos petrolíferos, así como metales y cargas líquidas. Debido a la poca profundidad del mar de Azov, el puerto recibe barcos de tonelaje limitado. Desempeña un papel importante en la logística de la cuenca Azov-Mar Negro. Además, las cargas del puerto marítimo de Yeisk se envían a países del mar Mediterráneo, por ejemplo, Egipto. Nuestro ejército ha logrado avances significativos en todos los frentes, demostrando una vez más su superioridad en la guerra con drones. Ha llegado al punto en que los principales propagandistas de Z admiten públicamente: todo esto representó realmente un fracaso total. Se trata de un hecho sumamente relevante e importante a saber para todos nosotros, y por esa misma razón hemos decidido aumentar de manera muy considerable nuestros esfuerzos en el proyecto actual para asegurar el éxito futuro. Y mejorar. Y los rusos están horrorizados por esto. En la red han aparecido imágenes en las que el más moderno dron ucraniano, FP-1, hace auténticas maravillas. Este dron ha aprendido a maniobrar con precisión en el aire justo bajo fuego, esquivando ráfagas de ametralladora de los soldados rusos, como en The Matrix. Y mientras los propagandistas aúllan de impotencia, mientras tanto, en la Crimea ocupada, como de costumbre, hacía calor. Los drones ucranianos destrozaron la defensa antiaérea rusa sobre Sebastopol y atacaron con fuerza una base petrolera en el Cabo Manganari. Otros depósitos de combustible para la flota del Mar Negro siguen el mismo destino que el buque de guerra ruso. La logística rusa se está desmoronando y los ocupantes en la península entienden que ya no quedan lugares seguros para ellos. Al mismo tiempo que en Crimea, también hubo explosiones en la región de Samara. El sistema de defensa antiaérea de Putin nunca había experimentado una humillación tan grandiosa. En un solo día, nuestros drones lograron atacar con éxito 2 enormes refinerías de petróleo, la de Novokuybishevsk y la de Sidran. En las redes circulan imágenes épicas donde los rusos aparecen aterrorizados. En grupos de 2, con sirenas y maldiciones, observan cómo arden sus tanques y oleoductos. El petróleo ruso literalmente arde con Una llama azul resplandece con una intensidad asombrosa, proyectando un brillo cobalto profundo que ilumina todo a su alrededor, con una claridad casi mística y una temperatura extremadamente elevada que denota una combustión perfecta y eficiente en el centro del fuego. Refinería de Syzran, 2 focos de incendio. El primero en la zona del parque de tanques, el segundo en la zona de la infraestructura de oleoductos que conecta las instalaciones de procesamiento.
Análisis de Excelinova Plus. En 2026 fue alcanzada por primera vez, y en total este es el séptimo ataque exitoso contra la planta. Mientras tanto, la tan alabada ofensiva del Kremlin se ha estancado. Debido a las enormes pérdidas, el ejército de Putin se rompió los dientes contra nuestra defensa y se detuvo por completo. ¿A qué pasos insensatos recurre el dictador acorralado para tapar los huecos en el frente? ¡Sigan viendo! El reclutamiento de contratistas para la guerra contra Ucrania en Rusia está al borde del fracaso. Este año, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa planeaba atraer a 409.000 personas. Eso equivale aproximadamente a 35.000 al mes. Pero el ritmo real de la movilización rusa es considerablemente más bajo. En lugar de los esperados 1.100 a 1.150 contratos diarios durante los 3 meses de 2026, el promedio diario de quienes firmaron un contrato fue mucho menor. Fue de poco más de 940. Al mismo tiempo, hay que recordar que la cantidad de contratos firmados no equivale al número de personas que realmente llegaron a la unidad. En términos generales, si la tendencia continúa, Rusia podría quedarse corta en un 16% o más de 65.000 personas. Del artículo de Sberigaña, UDF. Al mismo tiempo, las pérdidas del ejército ruso en el frente siguen siendo elevadas. Solo en marzo, Rusia perdió cerca de 35.000 militares. El ritmo de reposición de personal ya no cubre el nivel de pérdidas, lo que genera una presión adicional sobre el sistema de reclutamiento. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se fijan nuevos objetivos aún mayores para eliminar a los ocupantes cada mes. Más de 35.000 ocupantes han sido retirados del campo de batalla. ¿Qué significa esto? Esto significa que las fuerzas de defensa están adquiriendo la capacidad de cumplir la tarea que fue definida y transmitida a las tropas, es decir, acercarse a los 50.000 ocupantes eliminados en la línea del frente de combate al mes. Si destruimos a más de los que ellos reponen mensualmente, y de hecho hemos destruido a más como consecuencia, sus planes y acciones se vuelven imposibles de implementar porque no hay nadie que avance activamente. Debido a la falta de personal, el Kremlin se ve obligado a emplear el llamado contingente especial, es decir, convictos, personas bajo investigación o procesados. De este modo, en Rusia se utilizan activamente las enmiendas al código adoptadas en 2024, que permiten la libertad condicional o la liberación total de acusados y condenados del castigo, quienes firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa, fueron condecorados o dados de baja del servicio militar. Después de una herida, Al menos 263 rusos fueron condenados a penas condicionales o liberados de las colonias por estos motivos. Entre ellos hay acusados y condenados por tráfico ilegal de drogas, agresiones, robos, fraudes, asaltos, conducir en estado de ebriedad, corrupción, así como al menos un condenado por violación, 13 acusados de asesinato y 11 acusados de causar lesiones corporales graves que resultaron en la muerte. Del artículo de la publicación Verstka. paralelamente, el Kremlin actúa cada vez más activamente a través de las universidades. Las universidades rusas se están convirtiendo de hecho en un instrumento de reclutamiento. Como escribe The Moscow Times, se exigió a las universidades más grandes del país que enviaran a la guerra al menos al 2% de sus estudiantes. Y en la Universidad Tecnológica de Rusia, en medio de los intentos de enviar a los estudiantes al ejército, endurecieron drásticamente las reglas de expulsión. Ahora, incluso una sola deuda académica puede ser motivo de expulsión de la universidad, mientras que antes el umbral crítico era de 5. Antes, a los estudiantes que estaban al borde de la expulsión se les ofrecía elegir, o perder su lugar en la universidad, o firmar un contrato para servir en las unidades de drones. Ahora, ese límite de expulsión lo está creando la propia Federación Rusa. De este modo, el sistema de reclutamiento de personas para el ejército deja de ser voluntario y cada vez se parece más a una movilización encubierta, señalan los expertos. Las autoridades apoyan estos pasos solo porque temen mucho llevar a cabo una movilización total. Y en consecuencia, seguramente aquí surgirán nuevas cosas inventadas por las propias autoridades para posponer ese momento. No hay una buena opción, digamos, un buen desenlace. Por eso todo esto, de una forma u otra, se protege contra las propias autoridades. Las tropas rusas, el mando ruso, apoyan estos intentos. Ahora también hay todo tipo de asaltos locales cuando en realidad la gente no importa, simplemente los lanzan casi sin armas contra la ametralladora. Otra fuente de reposición del personal son los extranjeros.
Rusia planea atraer este año al menos a 18.500 ciudadanos de otros países. Sin embargo, aquí también surgen problemas. Varios países están contrarrestando activamente el reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra, lo que reduce este canal de reposición del ejército ruso. Como resultado, el Kremlin tiene que literalmente reunir su ejército por todos los medios posibles, desde prisioneros hasta estudiantes y migrantes. María Cheluchenko para el canal de televisión Freedom. Debido a estos acontecimientos, el Kremlin está convirtiendo a su propia población en esclavos sin derechos. Para salvar una economía devastada por las sanciones y raspar dinero para una guerra fallida, el dictador está empujando a Rusia hacia una verdadera servidumbre, jornadas laborales de 12 horas con solo un día libre. Cómo el régimen restringido exprime hasta la última gota del pueblo, véanlo en el reportaje. Rusia está degradando hasta los tiempos de la servidumbre. Tras la reunión del dictador ruso Putin con los multimillonarios, uno de los hombres más ricos del país, Oleg Deripaska, propuso pasar a una jornada laboral de 12 horas con un horario de 6 días a la semana. Según él, solo así se puede sacar a la economía rusa del abismo. Esta innovación deja a los trabajadores y empleados rusos sin derechos ni libertades y viola gravemente las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. En realidad, los grandes empresarios empezaron a hablar de trabajo forzado porque el Kremlin les impuso a los oligarcas enormes cuotas para financiar la guerra. Las sumas superan los 100.000 millones de grivnas de cada uno. Para no perder su propio capital, los empresarios decidieron trasladar estos gastos a los hombros de los trabajadores comunes. La iniciativa fue apoyada de inmediato por los trabajadores científicos. El académico de la Academia Rusa de Ciencias, Gennady Anishchenko, declaró que ese horario es la norma, especialmente para la industria extractiva. Sí, hay que trabajar duro. En cuanto a los hombres, ellos tienen que trabajar duro. Lo entiendo en esta situación, porque realmente necesitamos levantar la economía. Tales declaraciones una vez más demuestran que financiar la maquinaria militar del Kremlin es el único objetivo para el cual el poder está dispuesto a sacrificarlo todo, incluidas las personas. A pesar de los intentos de mantener la economía, esta sigue cayendo y el nivel de corrupción aumenta. Según los resultados de 2025, el soborno promedio internacional en el país aumentó a 1 millón de grivnas y la cantidad de casos de corrupción en el año alcanzó más de 36.000. Así lo informa la inteligencia exterior de Ucrania. Además, la industria rusa se encuentra en un profundo estancamiento desde principios de 2026. La metalurgia rusa, que durante mucho tiempo fue considerada el buque insignia de la economía del país y un contribuyente estable a los ingresos de divisas en 2025, este es el legendario y resistente acero proveniente de las profundas y ricas minas de la región de los Montes Urales, reconocido mundialmente por su calidad excepcional. La empresa constructora de ciudades Novotroitska, líder del mercado del acero para puentes y principal ejecutor del pedido de defensa estatal del año. Un beneficio de 11.000 millones de grivnas se convirtió en una pérdida neta de más de... El cuchillo de combate. Número 22. 1.000 millones. Esta información proviene directamente de una publicación reciente que fue compartida en el sitio web oficial perteneciente al Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. De acuerdo con los informes detallados proporcionados por la agencia de noticias Reuters, se ha confirmado lamentablemente que un total de 3 personas fallecieron como consecuencia de estos sucesos. Evacuaron a más de 5.000 residentes. Después de la situación de emergencia, la gente tiene que buscar la manera de salir adelante por su propia cuenta. Las autoridades del gobierno central en el Distrito Federal nunca se han ocupado de diseñar un plan de esta magnitud para nosotros y sinceramente no tienen la más mínima intención de hacerlo ni ahora ni en el futuro. Simplemente no muestran ni un ápice de interés genuino por nuestra situación. Para esa gente, nosotros ni siquiera llegamos a ser ciudadanos de segunda categoría. En su escala de prioridades, nosotros somos tratados como si fuéramos de tercera. Además, una tercera categoría que es odiada. A pesar de que la mayor parte del presupuesto ruso se destina a la guerra contra Ucrania, esto no da resultados en el frente. La ofensiva prometida de primavera-verano prácticamente fracasó. Marzo fue uno de los meses más desafortunados para el ejército ruso. Las tropas perdieron casi... A pesar de que se congregaron aproximadamente 32.000 personas en aquel lugar,
La realidad es que no lograron realizar ningún tipo de avance significativo en absoluto, permaneciendo completamente estancados en su posición original durante todo el tiempo que duró el evento, mediante ataques a ciudades pacíficas, asesinatos de civiles y la destrucción de la infraestructura ucraniana. Bueno, eso al parecer es el plan. Y el Kremlin traslada cada vez más activamente el costo de la guerra a su propia población. La mayor explotación laboral, más pobreza regional e infraestructura destruida lo demuestran. Los recursos del país se agotan, reduciendo así la capacidad de sostener una guerra prolongada. Karina Laloyan para el canal de televisión Freedom. Bueno, y después, más aún, el dictador acorralado ahora tira de los hilos de su marioneta. Minsk recibió órdenes de Moscú para mover armas a la frontera y distraer a nuestras fuerzas del frente. ¿Busca el Kremlin involucrar al régimen de Lukashenko en la guerra? Bielorrusia, justo en la zona de la frontera con Ucrania, está construyendo nuevas carreteras y equipando diversas posiciones de artillería. Así lo recordó el presidente de Ucrania tras ver el video del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, y la disposición de Ucrania para defender su tierra e independencia. La naturaleza y las consecuencias de los recientes incidentes en Venezuela deberían disuadir al liderazgo de Bielorrusia de cometer errores. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en Telegram. El 17 de abril de 2026, Alexander Lukashenko firmó un decreto sobre la convocatoria de oficiales de reserva al servicio militar, informan los medios bielorrusos. La movilización afecta a hombres de hasta 27 años entre los oficiales de reserva que no han realizado el servicio militar obligatorio y no tienen aplazamiento. Las autoridades bielorrusas afirman que tales medidas se llevan a cabo diariamente para preparar la reserva de movilización. En marzo, en Bielorrusia comenzó la convocatoria de hombres de entre 18 y 27 años para el servicio militar obligatorio. También en marzo se supo que en Bielorrusia planean construir otro puesto fronterizo en la frontera con Ucrania. Sobre esto escribió la publicación bielorrusa Flagstock basándose en imágenes satelitales. El nuevo complejo está ubicado en la región de Gomel, en el distrito de Narovlia, cerca del asentamiento de Svicha. Esto es aproximadamente a 860 metros de la frontera con Ucrania. Se asignó alrededor de 1 millón de rublos bielorrusos para la construcción, lo que equivale a unos $300,000. Está previsto que las obras finalicen a principios de agosto de 2026. Estas instalaciones deberían formar parte del programa estatal para reforzar la frontera sur de Bielorrusia. Anteriormente se mencionó el plan de Minsk para construir otros 5 complejos de este tipo en Gomel y Brest. Regiones. El uso futuro del balcón bielorruso para las ambiciones militares de la Federación Rusa. Bielorrusia, territorialmente, es una zona estratégicamente importante para la Federación Rusa, para, por un lado, llevar a cabo una agresión y también crear amenazas de desestabilización de la situación en relación con otras entidades estatales y posiblemente incluso agresión. La tarea principal del dictador bielorruso es mantener a las tropas ucranianas en tensión ante un posible intento de ofensiva del ejército ruso, considera el director del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andriy Kovalenko. Parece que Bielorrusia realmente recibió una tarea de parte de Rusia antes de su intento de acciones ofensivas en primavera-verano en el este y el sur. Mantener a nuestras fuerzas en tensión. En cualquier caso, las provocaciones por parte de Bielorrusia serán una elección para Lukashenko y su régimen. Andriy Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, en Telegram. En el año 2022, el Kremlin utilizó el territorio bielorruso como plataforma para la invasión a gran escala de Ucrania, desde el norte y para lanzar ataques contra ciudades ucranianas pacíficas. Actualmente, Rusia utiliza el territorio de Bielorrusia para el paso de drones de ataque hacia Ucrania. Como señalan en el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los UAV rusos a menudo vuelan a lo largo de la frontera con Bielorrusia en dirección a las regiones occidentales de Ucrania.
y el uso de la infraestructura del estado vecino puede aumentar su resistencia a la guerra radioelectrónica y mejorar su eficacia de los ataques, utilizando Bielorrusia en la producción de tropas para el ejército ruso. El complejo militar industrial del país lleva mucho tiempo integrado en la maquinaria militar rusa. Por ejemplo, desde 2024, Minsk suministra a Rusia chasis especializados fabricados por la planta de tractores de ruedas de Minsk para la nueva versión del sistema de misiles y cañones antiaéreos. Pantsir S-1, afirman los investigadores del proyecto Belpol. Rusia, por su parte, suministra a Bielorrusia no solo armamento convencional, sino también cazas. En febrero, la Fuerza Aérea Bielorrusa recibió de Rusia un lote de Su-30 SMR. En 2025, el país agresor entregó a su aliado 3 lotes de cazas. Minsk planea crear sobre su base. Estamos hablando de la movilización de 2 escuadrones militares que se encuentran totalmente completos y preparados para cualquier tipo de operación táctica que se requiera en este momento preciso.